¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Esta noche retomamos el caso de presunto plan de magnicidio en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En este se acusa a varios dirigentes políticos y figuras empresariales. Una de ellas dijo aquí, en Conclusiones, que regresaría con pruebas contundentes para su defensa. Y lo cumplió. Se lo presento así. Desmiéntanlo. Digan que estos correos no les pertenecen. Sean valientes, sean bravos y salgan a la calle y digan ante los medios de comunicación nacionales e internacionales que estos correos electrónicos no les pertenecen. Porque tenemos las pruebas de que sí. Y ustedes saben que este es su correo, señor Burelli. Usted lo sabe. Yo me reservo al completar la primera parte de esto, que es el peritaje de estos correos, que te aseguro, Fernando, y me encantaría que cuando lo tengas volvamos a hablar y te voy a demostrar con la certificación de Google que estos correos fueron falsos. Magnicidio. Prueba mortal. Burelli presenta pruebas de presunta falsificación de correos. Sus comentarios a través de Twitter utilizando la etiqueta para el programa de esta noche es hashtag concluevidencia2, el número 2 al final. Hashtag concluevidencia número 2. Sus comentarios con esta etiqueta, si me hace favor, a mi cuenta en Twitter es @FDelRincónCNN, @FDelRincónCNN. Ahí está en pantalla. Numeral concluevidencia2. Es la palabra del gobierno venezolano contra la palabra de Google y un experto forense en informática. Y es que expertos forenses en seguridad cibernética han dicho este lunes que los correos electrónicos que presentó el gobierno de Venezuela como evidencia para implicar al señor Pedro Mario Burelli en el presunto intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro son falsos. La conclusión la alcanzaron después de que el señor Burelli llevara el caso a una corte en el estado de California y solicitaron una averiguación independiente que constatara que esos correos electrónicos nunca existieron. La corte ordenó la búsqueda de evidencia y por medio de la empresa Kivu se llevó a cabo una revisión detallada de miles de archivos electrónicos que llevaron a la siguiente reseña. Ponga atención. Punto número 1. Google no tiene récord alguno de 3 de los emails presentados por el gobierno venezolano. Punto número 2. Un cuarto correo que sí fue escrito por el señor Burelli habría sido alterado, falsificado por el gobierno y según los expertos habrían agregado palabras que el señor Burelli nunca escribió. Terminan diciendo que toda la evidencia bajo escrutinio ya verificada solo indica que se trata de una falsificación por parte del gobierno. Repito, estas son las conclusiones de la empresa Kivu que llevó a cabo la investigación. Ahora, como aquí nunca nos quedamos en paz, yo mismo me di a la tarea de verificar la autenticidad de esta empresa. Y es en efecto una empresa, una firma registrada, dedicada a los servicios forenses cibernéticos en San Francisco, California, avalada también con Google, porque no es la primera vez que prestan sus servicios a la empresa Google. Cabe destacar que el gobierno, por medio de la evidencia presentada, acusa a Burelli y otras figuras de la oposición venezolana, como María Corina Machado, Diego Arria, Enrique Salas Romer, entre otros, de preparar un plan de desestabilización contra la administración de Maduro que, de funcionar, terminaría en el eventual magnicidio del presidente. Además, señalaban que las recientes protestas en Venezuela, mejor conocidas como guarimbas, no eran manifestaciones espontáneas, sino que correspondían al presunto plan. Bueno. El señor Burelli estuvo aquí en el programa el pasado 9 de junio, como lo vio al principio de Conclusiones. Prometió que volvería con pruebas en mano. Bueno, cumplió. Él es el protagonista de esta noche. Le doy la bienvenida entonces a mi invitado de esta noche, Pedro Mario Burelli, empresario, consultor y exdirector de Petróleos de Venezuela. Nos acompaña en vivo desde Washington. Bienvenido, Pedro Mario, a Conclusiones de nueva cuenta en algo que, bueno, pues ya nos habías anunciado y que estás cumpliendo cabalmente. Bueno, en realidad, Fernando, el que estás cumpliendo eres tú. Cuando te dije que estaba buscando esto, tú me dijiste que me invitarías cuando lo tuviera, y yo creo que entonces obviamente somos hombres de palabra los dos, y estamos aquí frente a tus televidentes, tu audiencia bastante numerosa, para discutir el tema de lo que se descubrió durante estas 3 semanas, en realidad, que fue desde que nos hablamos la última vez.
Bueno, cumpliendo ambos, tienes razón, te doy el punto, es cierto, ambos tuvimos este compromiso con la audiencia internacional y con los venezolanos, y además aquí se cumple otro punto, que es una petición que hacía el alcalde Rodríguez, diciendo que te presentaras en los medios nacionales y en los medios internacionales con la prueba para desmentir de lo que se te señalaba en este presunto plan de magnicidio. Y este es un medio que, bueno, se ve en Venezuela y que se ve internacionalmente y que traes hoy pruebas que son, para los que conocemos de informática, pues contundentes en este sentido, al menos de tu parte. Pedro Mario, si nos empiezas a llevar de la mano a través de las pruebas y de la orden de la Corte para poder conseguir la información de Google, te lo voy a agradecer. Pero primero déjame decirte que la prueba de la carga no debía estar del lado del acusado, sino del acusador. Yo lo primero que le dije como respuesta al alcalde y a la fiscal es que ellos deberían demostrar la evidencia, porque esos correos daban todas las señas, no eran los correos. El que la dirección de correo sea de uno no quiere decir que el correo sea de uno. Yo creo que el comediante, el genio político de la comedia política en Venezuela, Luis Chatén, hizo una prueba exactamente de eso. Yo creo que al final del día lo curioso es que el cuento que te voy a contar termina exactamente donde lo dejó Chatén. Es decir, esto no fue más nada que una clase de manualidades de que manufacturaron unos correos, y no puedo creer yo que el señor Jorge Rodríguez sabía eso, porque la vehemencia y la sorna con que utilizó durante su presentación, él tenía que haber creído en ese momento que esto eran de verdad. Hoy en día creo que me costaría pensar que él todavía sigue creyendo esto, aunque puede ser muy difícil para él retractarse. Entonces, lo que tuve que hacer yo, como te dije, primero que nada fue solicitarle a Google inmediatamente que no tocaran estas cuentas, que no eliminaran ninguna cuenta, que no hubiera ningún movimiento de limpieza de los correos viejos, de los correos que habían sido ya eliminados. Entonces, la primera gestión que se hizo fue una carta. La segunda fue ir a un juez federal en la Corte del Norte Distrital del Norte de California y solicitar que nos diera la posibilidad de lo que llama aquí un subpoena, es decir, una citación obligatoria, mandatoria para quien la recibe, para proveer una información necesaria para uno defenderse en un caso, en este caso un caso en Venezuela. Creemos que el juez no lo iba a dar tan rápido, pero gracias, y de verdad que afortunadamente gracias a la fiscal general de Venezuela, que justificó la premura por la cual violó el secreto del sumario, lo citó a uno mal citado, después lo mandó a arrestar a uno con una orden de Interpol. El juez, yo creo que viendo el bochorno, dio la medida muy rápida y le dio a Google solamente 7 días para responder a la principal parte de nuestros requerimientos. Es decir que ahí le tengo que agradecer a la fiscal general por haber sido tan absolutamente absurda en el manejo de la justicia, como en realidad siempre lo ha sido. Eso se le presentó a Google, y Google respondió con una certificación y unos archivos. Esos archivos, Fernando, eran 10.030 encabezamientos. Es decir, 10.030 páginas de encabezamiento. Dentro de eso fue lo que se le entregó al perito. Y el perito dijo, bueno, examine esto, contraste esto con lo que presentó el gobierno y dígame si esos correos, esos 3 correos que se me atribuyen a mí, los encabezados de esos correos están entre estos 10.030 páginas de encabezados que Google dio respondiendo a nuestros requisitos. Ahora, lo que estás viendo aquí son justamente páginas, esas son las páginas de encabezados. Había 10.030 páginas de esas. Sí, exactamente. Quería, si me ayuda la producción, mandar a full, como llamamos, estos documentos para una breve explicación para que la gente entienda qué es lo que está viendo en pantalla. Esto que estamos viendo, que son solamente números y caracteres y algunos correos electrónicos, es precisamente la huella electrónica de todos estos documentos que Google hace a través de un rastreo de todos estos correos electrónicos enviados, guardados y borrados. Hay que subrayar aquí, Pedro Mario, que Google tiene la capacidad de que aun y cuando Pedro Mario Burelli hubiera borrado estos correos de su cuenta, ellos en su servidor tienen registro del mismo y pueden recuperar correos electrónicos aún borrados con lapsos de tiempo de entre 30 y 60 días. Inclusive más, Fernando. Inclusive yo he conversado con abogados que han estado en casos y han encontrado en una requisitoria fuerte que le aparecen
correos. Ellos no tienen una política cierta. Yo creo que Google no se quiere comprometer a mantener correos así, pero en realidad como los rastreos no son sistemáticos, a veces se encuentran correos más viejos. En el caso que nos tocaba, los correos, inclusive había un correo del 25 de mayo, por lo cual, aún si se hubiese borrado, el récord seguramente hubiera estado ahí, y eso es una de las cosas que dice el perito, ¿no? Efectivamente, esa es una de las cosas que dice el perito. Ahora, cabe mencionar, y lo quiero subrayar también, que el perito, precisamente experto en este tema, ha colaborado ya anteriormente con Google, precisamente en situaciones de este tipo. ¿Cierto, Pedro Mario? Es que siempre la gente tiene la expectativa que sea Google el que diga tajantemente lo que mostró el gobierno de Venezuela es falsificado. No. Google lo que certifica, con una carta certificada que está dentro de lo que yo he puesto hoy en mi blog, pmbcomments.com, y ahí está para todo el mundo poder ver cómo son estos documentos que tú estás mostrando ahí. Ese es el lugar donde decidí montarlo, en mi propio blog que mantengo de hace mucho tiempo. Por cierto, que también es otro sitio donde puede uno ver qué es lo que yo he pensado, cuál es mi posición política con respecto al tema venezolano. Ahí te vas a dar cuenta que cuando se monta la información, se monta la del perito porque siempre se requiere que un perito entre. Es decir, Google, si uno va a un juicio, si yo fuera a un juicio con la República de Venezuela, yo tendría a Kibo como mi perito, y el gobierno de Venezuela tendría que tener su propio perito, pero la información sería solamente la información de Google. Lo que el Google nunca se va a parar a decir, esto dice lo del gobierno, que lo del gobierno es falso. Lo que está claro es que viendo lo que Google certifica, diciendo esto es todo lo que hay, estos son todos los encabezamientos de esos correos, básicamente queda para los peritos determinar si eso es una prueba o no es una prueba. Pedro Mario, déjame marcar la primera pausa para regresar, porque hay unas particularidades maravillosas en el reporte de este forense que vale la pena mencionar, aunque las toquemos rápidamente por encima. Y otro de los puntos importantes que tendré que hablar con Pedro Mario es que, bueno, cuando hay una acusación de este tamaño, cuando se tienen pruebas de forenses y se había tratado de iniciar un proceso legal en contra de Pedro Mario, pues Pedro Mario, uno pensaría, quiere iniciar un proceso legal en contra de quien presuntamente, de acuerdo a estas pruebas, ha falsificado documentos para incriminarlo en algo tan grave como un presunto magnicidio. Todo esto vamos a hablar después de la pausa con mi invitado Pedro Mario Burelli en exclusiva aquí en Conclusiones, con la evidencia que ha compilado y que le estamos presentando aquí. Ahora que ya vio parte de esta evidencia, hay una encuesta en Facebook en nuestra página, es facebook.com/conclusionesCNN. Esta encuesta es referente al tema y dice así: la reciente evidencia, la que le acabo de presentar por el señor Pedro Mario Burelli, busca comprobar la presunta falsificación de correos electrónicos por parte del gobierno de Venezuela, donde lo señalan como implicado en un caso de supuesto magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Ustedes creen que? Opción 1, son pruebas legítimas y deben haber consecuencias contra el gobierno por mentir. 2, las pruebas son falsas y Burelli debería presentarse ante la justicia. Opción 3, a Burelli no le toca averiguar nada, la culpabilidad o inocencia la debe comprobar el gobierno. Y la última opción, no son suficientes pruebas y deben continuar las averiguaciones. Es facebook.com/conclusionesCNN, facebook.com/conclusionesCNN, donde ve la mano con el dedo pulgar hacia arriba, donde dice like o me gusta, si hace clic, se suma, si se suma es bienvenido. Muchas gracias. Sus comentarios, que son muchos ya, con la etiqueta Concluevidencia2, hashtag Concluevidencia2. Por favor, continúen con ellos a mi cuenta en Twitter, @FDelRinconCNN, @FDelRinconCNN. Ya regreso. Aquí el señor Burelli dice que cuenta con el Departamento de Estado, suponemos, we guess, la embajada, y ahorita vienen las sanciones desde el Senado. Es decir, aquí se confirma que la derecha, la ultraderecha venezolana, ha venido haciendo lobby para que esas sanciones sean impuestas. Regresamos con magnicidio. ¿Prueba mortal? El señor Burelli presenta pruebas de presunta falsificación de correos por parte del gobierno venezolano. De regreso con mi invitado esta noche, el señor Pedro Mario Burelli, empresario, consultor y exdirector de Petróleos de Venezuela, en vivo desde Washington, presentando los resultados forenses y también la investigación de Google debido a una orden de citación, un subpoena, se le conoce en Estados Unidos, por parte de la Corte, para que precisamente se diera este tema de lo que ahora, con estos resultados, ante la justicia estadounidense, Pedro Mario, ¿estarás de acuerdo conmigo que con estas pruebas se dictaminaría
que los correos electrónicos fueron falsificados. Es decir, aquí en Estados Unidos, si tuvieran que dar un dictamen por parte de la Corte, diría, esto es suficiente para decir que fueron falsificados. Estoy convencido que ese sería el caso, Fernando. Bien, ahora, aquí hay otras particularidades porque muchos pues pensarán, vaya, ahí está la evidencia, ya nos la han presentado, pero hay detalles tan claros como el tema del color, ¿no? El color de estos screenshots o fotografías de pantalla que le llaman, que presentó el gobierno de Venezuela. Había cambios en los colores, en el tamaño de las letras, en el tipo de iconos, en las orillas, en los bordes, se encimaban en algunas partes. Todos estos detalles, Pedro Mario, le sumaron al resultado de esta investigación. Es que el primer estudio que se hizo, mientras teníamos solamente en las manos lo que el gobierno había presentado, en un libro, en un folleto que había hecho circular en Estados Unidos con gente de la Embajada de Venezuela. Yo creo que inclusive extralimitándose dentro de las funciones de un diplomático, porque lo que están mandando es básicamente un libro lleno de cosas difamantes hacia ciudadanos venezolanos. Yo creo que la actividad diplomática no está encubierta para que esa sea la actividad de una embajada. Eso es lo que teníamos nosotros, ese documento que nos lo había mandado una de las personas que lo había recibido. Y ahí entonces lo que se pudo hacer mientras esperábamos todas las diligencias con el juez y después con Google era hacer un análisis visual, físico de los correos que aparecían en este pequeño libro o encuadernado. Y ahí es donde los peritos se dan cuenta que hay una cantidad de irregularidades y donde realmente empezamos a coincidir con la versión del muy genial Luis Chatén. De hecho, invito a toda la audiencia que vea en mi Twitter, que es @pburelli, un video que acabamos de montar, donde se explica didácticamente y estamos reconociendo a Luis Chatén esa genialidad, porque en realidad lo que él explica es lo que los peritos después ven. Exactamente eso, una especie de clase de manualidades mal hecha que trató de pasar como evidencia y bueno, yo creo que o pensaron que esto se iba a quedar en el juego del terreno local, no entendieron que si a uno lo están señalando de asesino, genocida, todo tipo de improperios, uno va a hacer algo. Es decir, el legado de mi familia, mi padre, mis abuelos, mis padrinos, yo no lo voy a dejar que sea mancillado por una persona que hiciera una clase de manualidad mal hecha. Que hay que entenderlo, que Pedro Mario Burelli hizo esto para limpiar, obviamente, su nombre de acusaciones que son sumamente graves. Pedro Mario, para limpiar el nombre has presentado estas pruebas. ¿Qué sigue? ¿Legalmente piensas hacer algo en contra de quienes resulten responsables? Yo creo que venir a tu programa era una fase importante del proceso. Habíamos quedado que íbamos a hacer eso, se completó una fase importante, no podíamos dar la información sin mostrarla. Hay cierta premura, el gobierno tiene que recapacitar. Mi expectativa sería que el gobierno recapacite en la persecución con mentiras, no solamente de mías, de Diego Arria, de Mara Corina, de Enrique Salas, sino yo estoy seguro que en Venezuela hay mucha gente presa con información falsa, información fabricada, que tal vez no tienen la posición, las posibilidades, el conocimiento o el mismo hecho de estar fuera del país, la posición de acudir a un tribunal. La falta de instancia donde acudir genera una cantidad de problemas para los venezolanos. Yo quiero y me gustaría que solamente presentar esto ya cambiara un poco la situación de persecución y terrorismo judicial en que vivimos los venezolanos. Eso desde la perspectiva del señor Pedro Mario Burelli. Ahora, desde la perspectiva periodística de este programa y de un servidor, sería maravilloso que el alcalde Rodríguez acepte estar aquí para hablar de esto, para hablar de estas pruebas, para hablar de los correos. Sería maravilloso en aras de la transparencia. Como dice Pedro Mario Burelli, que tiene una teoría. Pedro Mario, ¿tú insistes en la teoría en que tal vez el mismo alcalde Rodríguez no tenía idea de que esto era falsificado? Sí, yo voy a tener buena fe, a pesar de los insultos y la sorna con que presentó el caso. Yo creo que él le entregaron unos documentos. Hay un video donde el presidente dice, le entregamos estos documentos a uno de nuestros mejores voceros, por lo tanto él tiene que haber creído que eso era verdad. Si yo no tengo ninguna duda que si él supiera que era mentira, no hubiera hecho el show y el espectáculo que hizo. Creo que sería, porque el retroceso, el arrepentirse, inclusive el pedir perdón, que es lo que yo le pediría, más que por encima de cualquier otra cosa. Él tiene una posición, por cierto, donde no tiene ningún tipo de inmunidad, por lo cual difícilmente se va a proteger, pero si empieza pidiendo perdón, me encantaría oír eso. Lo que pasa es que él fue tan lejos
que ese ir tan lejos en cómo él presentó la acusación tiene que ser, y yo creo que él definitivamente creía que esa información era verdadera. No estoy seguro que todos los que estaban sentados, de las 10 personas, sentían eso. Creo, y de hecho tengo cierta información, que habían algunos de los que están sentados ahí que sabían que estaban montando una gran cómica. Bueno, pues vamos a ver cuál es la reacción del gobierno venezolano. Me imagino que habrá alguna. La invitación para el alcalde Rodríguez para estar con nosotros en aras de hablar de esto, en aras de poder encontrar algo de transparencia o de entendimiento a algo que ha sido verificado ya, pues en un proceso legal, al menos en este país, con pruebas que pudieran ser en este país contundentes completamente. Pedro Mario, te quiero pedir permiso, ya me tengo que ir, pero quiero pedirte permiso para publicar en cnnenespañol.com los documentos que me has enviado para que los pueda consultar cualquier persona. ¿Te parece? Para que puedan dedicarle un poco más de tiempo a esto. Totalmente transparente. Yo lo puse en mi blog, pmbcomments.com. Sí. Me encantaría que tú lo pusieras. Yo no tengo nada que esconder. Realmente, el título del video que pusimos hoy se llama Las verdades sobre las mentiras. Yo creo que lo importante es que aquí triunfe la verdad. En Venezuela lleva mucho tiempo que no triunfa la verdad. Bueno. En este caso, ojalá sí sea el caso. @P. ¿no? Sí, P. Burelli. @P. Burelli es el Twitter, ahí está el link, el enlace al video Claro. que les recomiendo que vean. Y lo acabo de retuitear yo también hace un momento para que lo puedan consultar. Pedro Mario Burelli, muchísimas gracias. Cualquier reacción por parte del gobierno de Venezuela será agradecida y bienvenida. Aquí tienen un espacio para hablar de esto que ha presentado el señor Burelli el día de hoy. Y bueno, pues en todo caso nos comunicaríamos de nueva cuenta con el señor Pedro Mario Burelli. Gracias, Pedro Mario, muy amable. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Voy a hacer una pausa, regreso rápidamente. El resultado de la encuesta de las evidencias presentadas por el señor Pedro Mario Burelli, ¿ustedes piensan que son pruebas legítimas y deben haber consecuencias contra el gobierno por mentir con más de 3,000 votos? Eso es lo que ustedes dicen. Ya regreso. Regreso para decirle que si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana. Buenas noches, pásela bien.